y la siguiente semana podemos reponer la clase del 19. Entonces, básicamente, pues en lo que queda de este mes, solo vamos a abordar un tema adicional y va a ser como la aplicación de lo que has aprendido hasta ahorita conmigo hacia, digamos, la primera parte del curso, que era como la reflexión en torno a la evolución del pensamiento macro. Entonces, como ver un poquito eso, pero ahora con otro ángulo, ¿no? Con otro enfoque. Entonces haremos eso y van a ver que gracias a que ya están ustedes muy, digamos, duchos en la parte formal y algebraica, va a ser una historia que se va a poder contar más o menos fácil y rápido. Entonces eso haremos la siguiente semana y hoy acabaremos el tema de ciclos políticos, ¿vale? Bueno, dicho eso, antes de comenzar me gustaría preguntarles si han podido ver lo que sucedió con las decisiones de política monetaria y eso antes de que viniera Sammy, que estábamos platicando un poco de eso. ¿Pudieron checarlo? ¿Han podido estar al pendiente? Sí, Luis. Pues hoy estaba viendo que Powell dio una conferencia de prensa donde anunció que posiblemente iban a seguir seguir aumentando la tasa de interés. Exacto. Sí, sí, sí. ¿Y el Banco de México cómo lo vieron? ¿Qué viste? ¿Qué hizo el banco? ¿Pudieron checar La eso? subieron, sí. Hubo alguien muy hot, ¿no? Irene, la subgobernadora. Sí, exacto. Ella votó disidente, ¿no? ¿Tú, Liber, quieres opinar algo? Yo esperaba que en general votaran por 75 puntos. Ya, muy bien. Pero vieron el comunicado, ¿no? Que tuvo una diferencia. ¿O son de los que leyeron nada más el financiero ustedes? Pues otra cosa que entendí del comunicado es que en esta ocasión el Banco de México como que se está adelantando a las decisiones que vas a tomar en el futuro. ¿Cómo es? Forward Guidance, creo que se llama. Sí, sí, como que mandó el mensaje de que podía considerarse acelerar, ¿no? Mucho del punto es que si tú sorprendes al mercado, los metes en problemas, ¿no? Porque le generas pérdidas al mercado, puede generarse como daños en los colaterales y la otra es que los puedes espantar mucho. Entonces, eso sucedió en junio del año pasado, no sé si lo tienen fresco, pero en junio del año pasado fue una decisión totalmente sorpresiva y entonces la gran discusión que se armó ahí fue justo si había sido correcto sorprender a todos o no. Y entonces en esta ocasión, prácticamente un año después, lo que hizo el banco fue no sorprender, pero mandar la señal de a la dirección hacia la que está considerando que puede ir. Ahora, la gran discusión en estos momentos pues está en torno al paquete de apoyo antiinflacionario por parte del gobierno federal, que ha hecho como un esfuerzo por tratar de combatir la inflación, ¿no? Entonces, ¿ustedes qué han podido ver de eso? ¿Qué es lo que se han enterado? Del paquete. ¿Nada? Pues al menos he visto que ha sido muy criticado porque los aranceles que están pensando quitar son de productos que vienen de Estados Unidos y por lo tanto no tienen o son manufacturados o producidos en México. Sí. Entonces como que no se espera que haga mucho. Sí, a ver, miren, les comparto rápidamente mi pantalla, ¿no? ¿Ven aquí que dice paquete contra la inflación? ¿Sí? O sea, el paquete que anunció el gobierno tiene 4 grandes pilares, ¿no? Uno es como de estrategias en relación a la producción, estrategias en torno al comercio exterior, a la distribución y otro tipo de medidas, ¿no? Entonces, en la parte de producción es esta idea de que estabilizar los precios energéticos, promover como el campo, la soberanía alimentaria, aumentar la producción de fertilizantes y eliminar unas cuotas que se les cobran a estos productores para que aumenten la producción. Del otro lado está la parte de distribución, que básicamente es como agilizar la parte de aduanas y exentar algunas formas de transporte. Luego está el tema justamente de la estrategia comercial, que era quitar los aranceles sobre alimentos y algunos insumos relacionados a los alimentos como la harina, el maíz blanco, el sorgo y el trigo.
Y en otras medidas está esta cosa como de detener, lo más importante es esto de detener la canasta de básica de Profeco, ¿no? Que tiene 24 productos y representa alrededor como del 13% del PIB, del PIB del INPC. Entonces, a ver, lo más crítico es que la estrategia de producción y distribución pues prácticamente ya se hacía, ¿no? Y es algo que el gobierno ya estaba implementando, o sea, ya digamos, la parte de los impuestos a los energéticos, el IEPS está en cero, ¿no? O sea, prácticamente está totalmente subsidiado y le han metido ahora hasta el IVA para poderlo contener. Entonces, algo que ya se venía viendo. Y las dos medidas nuevas, pues básicamente es esto del comercio y el detener la inflación de la canasta de Profeco. Ahora, me voy rápidamente con lo que acaba de salir esta semana, que es lo de la canasta de aranceles, ¿no? Entonces, justo como dijo Luis, estos son los aranceles que nosotros le metemos a la carne de res, a la sardina, a la leche, el atún, etcétera, como lo pueden ver aquí, ¿no? Entonces, ahora a ver, si ven nuestros socios comerciales, por ejemplo, en carnes de res, es Estados Unidos, Canadá y Australia, ¿no? Japón un poco, Nicaragua, etcétera. Ahora, todo lo verde, por los tratados de libre comercio que tenemos, tienen arancel cero. Y los que tienen mayor a 30% son los rojos, ¿no? Entonces, lo único que tenemos rojos, si ven, es Nueva Zelanda, que es un peso en la leche, ¿no? O sea, un bien que importamos de leche, ahí sí se va a ayudar bastante. Pero todo lo demás, la vasta mayoría, anda entre el 10-20%, que es lo que tenemos prácticamente con Europa, principalmente en España, pero todo lo demás es verde, ¿no? Y eso es Estados Unidos. Entonces, básicamente es algo que no va a servir demasiado, prácticamente muy poquito, porque ya justamente esos productos ya los importamos sin arancel. El otro gran tema está en la canasta de Profeco, que son los 24 productos que anunció la Secretaría de Hacienda y que pesan alrededor del 13% dentro del INPC. Ahora, aquí depende el efecto de cómo lo calcules un poquito. Lo que se puede hacer, ¿están viendo mi pantalla en blanco? ¿Sí? Entonces hagan de cuenta que la manera en que se puede hacer esto, y aquí Flavia me puede ayudar a comentar un poco más, es que esos 24 productos, la idea es que ya no cambien sus precios. Entonces imagínate que viene la inflación así, esta es la línea negra de la inflación, ¿no? Entonces lo que se hace para tratar de ver cuánto va a impactar, es decir, bueno, a ver, si la dinámica de la inflación siguiera, pon tú que se vería así, ¿no? Durante 6 meses que va a durar el programa. Es decir, hasta octubre. Ahora, en octubre, pues calculas aquí el dato de la inflación, el que hay, ¿no? Ahora, el otro, entonces, lo que haces para ver cuánto va a ayudar, es decir, bueno, imagínate que de toda la inflación, los 24 productos que anunciaron ya no van a variar, se van a quedar en ese mismo nivel. Por lo tanto, la inflación mensual de ese producto va a ser cero. Entonces, la inflación tendría que ser necesariamente menor una vez que la agrupes, ¿no? Por acá. Y entonces calcularías aquí, a octubre, otro nivel de inflación. Por lo tanto, la diferencia entre estos dos puntos te mediría, es decir, toda esta área, te estaría midiendo lo que va a contribuir el paquete fiscal, ¿no? Contra la inflación. Entonces, si ustedes hacen este ejercicio, que no está fácil, pueden encontrar que el efecto máximo va a ser alrededor de 100 puntos base. Esto es, bueno, o sea, es un número alto o medianamente alto. No es la panacea, pero 100 puntos base son 100 puntos base, ¿no? Nadie te los da. El gran tema es que esto es el best option, ¿no? Es en el mejor de los casos posibles. Es si de verdad haces que los 24 productos ya no estén, digamos, variando. Pero hay distintos caveats sobre esta estimación, ¿no? Uno es que esta línea roja, por ejemplo, se puede calcular pensando en que el último punto negro se repite, ¿no? Es decir, para todos los demás genéricos que son 299 menos los 24 que van a ser de la canasta de Profeco, es decir, con tus 270 genéricos que varíen conforme al último dato, ¿no? Si haces eso, te dan los 100 puntos. Pero otra cosa que podrías haber hecho es decir, bueno, imagínate que van a variar conforme al promedio histórico.
Entonces, en realidad, la línea roja estaría más cerca de la línea verde, pon tú por aquí. Porque si empiezan a variar los otros 270 genéricos menos, entonces en realidad te está ayudando mucho menos el paquete también. Entonces esto hace más o menos que se pierda como hasta la mitad, como a 50 puntos base. Ahora, el otro gran tema es que la línea verde, a lo mejor Hacienda no le está, cuando Hacienda ha hecho este tipo de paquetes, no los ve directamente sobre los genéricos que conforman al INPC, sino que lo ve en una lista de supermercado que tiene la propia Profeco. Y en ese índice de la Profeco, estas cosas no pesan el 13% del INPC, sino que pesan el 3%. Entonces, si Hacienda fija o hace el monitoreo sobre la canasta de Profeco usando el estricto sentido de los precios de Profeco y no del INPC, entonces esa línea verde, pues en realidad va a estar más hacia acá. Y entonces el efecto neto que en realidad va a tener, en realidad, en lugar de ser toda esa área amarilla, va a ser esta pequeña área roja, que va a ser algo como alrededor de 10 a 20 puntos base. O sea, nada. De 100 queda como el... Y eso es pensando en el mejor de los mundos, ¿no? En el mundo en el que de verdad logran contener esos precios, ¿no? Entonces, en el mejor de los mundos, le ahorrarías a la inflación unos 10 puntos base, ¿no? O sea, que en lugar de que termine en 6.6, va a terminar en 6.5. Eso no hace nada, ¿no? O sea, la inflación va a seguir ahí entonces. Entonces, claro, si ustedes vieron el comunicado del Banco de México, pues lo que dice es que un riesgo a la baja para la inflación es que el paquete sea más efectivo, pero no dice que vaya a ser efectivo en el pronóstico central, ¿no? Porque implica justamente pues un efecto muy acotado. Entonces, el gran tema es que la inflación sigue ahí. Entonces, el Banco Central tiene que reaccionar, pues, ¿qué puede hacer para de verdad controlarla? Y por eso mandó lo del forward guidance, ¿no? Para poner en la mesa que está dispuesto a hacer otro tipo de cosas. ¿Ya? Entonces, digamos, esa es la discusión en la que está ahorita metido el país en torno al tema de inflación y que va a seguir, digamos, pujando de aquí a que logremos contenerla, ¿no? ¿Dudas? Dice Liber que qué recomendaría. No, pues es un tema muy complejo. O sea, claramente la inflación está determinada por cuestiones globales y es algo que ya ha explicado el banco, ¿no? Más de un tercio de la inflación viene por los famosos cuellos de botella, los tiempos de espera, los costos de transporte, en especial los marítimos, que Shanghái está atoradísimo. No hay, eso no lo vas a resolucionar con nada, ¿no? Pero lo que no puede permitir una autoridad monetaria es que se desanclen las expectativas de inflación. Porque si la gente cree que la inflación no va a regresar nunca a 3, entonces vuelve una profecía autocumplida. Nunca regresará a 3, ¿no? Y eso es lo que no puede tolerar una autoridad, ¿no? Tú puedes permitir que la inflación se desvíe, por eso es el Inflation Forecast Targeting, pero no puedes permitir que nunca regrese, ¿no? Es como si tú dijeras, me puedo permitir no entregar unas tareas, pero no me puedo permitir no entregar los exámenes, ¿no? Es la misma lógica. Entonces, justamente, pues, o sea, los bancos lo que tienen que hacer es tratar de anclar a las personas, ¿no? Anclar las expectativas. Y si lo logran, pues puede uno ser más insistente con el nivel de precios y tratar de que los otros factores de las cadenas globales se solucionen, que es lo único que va a permitir que esto aminore, ¿no? Pero mientras tanto, pues sí, o sea, los bancos van a tener que estar reaccionando muy fuerte. Bueno, ¿otra duda o comentario? Igual, tal cual en el comunicado se dice explícitamente, ¿no? Como dices que, o sea, la baja de las presiones a la baja de la inflación es un efecto mayor al esperado del Sí. paquete, o sea, porque justo lo que esperan, como dices tú, es muy, muy bajo. Entonces, exacto. Pero si ustedes vieron la prensa lo leyó como de otra forma, ¿no? Lo leyó como que, Banjico cree que el paquete es súper bueno y es todo lo contrario, ¿no? Por eso está en el balance de riesgos. No está en el pronóstico, o sea, como parte de lo que cree el banco, sino en el balance de riesgos, ¿no? Entonces, esos pequeños caveats son bien importantes para entender a los bancos centrales, ¿no? Bueno, pues sobres. Entonces, a ver, vamos a regresar a la clase.
Entonces, nada más para recapitular un poquito, estamos viendo el tema de ciclos políticos, ¿no? Entonces, la intención de llevarles en este tema es de tratar de pensar que un gobierno no siempre busca hacer lo mejor posible, sino que puede tener intereses de por medio. Y como ustedes vieron con Sami, hay toda una literatura que desarrolla este concepto, ¿no? Ahora, el modelo que les estoy presentando, digamos, de manera formal, es el modelo de Nordhaus de 1975. Recapitulando rápidamente, lo que decíamos es que la autoridad iba a maximizar una función de votos, en realidad, que iba a estar dado en dos periodos de tiempo, en T y en T+1. Y en T+1 ocurrirían las elecciones. Ahora, las personas somos miopes, no ponderamos igual en el momento T+1 que ocurren las elecciones que en el pasado. Por lo tanto, metemos este famoso ROC, que es una tasa de olvido, de cómo estamos olvidando las cosas que ocurrieron en el pasado, ¿vale? Antes de la elección. Olvidando. Ahora, esto está sujeto, pues, a que esta función es una función en realidad de pérdida social, que depende de cuánto se aleja el producto de una promesa del gobierno, una meta de crecimiento del gobierno y del nivel de inflación. Ahora, nota que en esta función el término del producto está al cuadrado. Entonces, eso quiere decir que lo que más ponderamos nosotros en la función de pérdida no es tanto el nivel de inflación como el nivel de actividad económica, ¿no? Entonces, nos duele más que haya desempleo a que haya inflación. Ese es el punto, ¿no? Ahora, la otra restricción es la curva de Phillips, que la presentamos como el potencial de la economía más una proporción del diferencial entre la inflación en T y su expectativa de inflación en ese periodo de tiempo, ¿vale? Entonces, lo que hicimos para empezar a resolver este problema fue quitar las restricciones. Y entonces comenzamos sustituyendo esta YT aquí arribita. Y por lo tanto, eso nos daba que BT sería igual a menos la meta de crecimiento del gobierno, menos ahora lo que vale YT, que sería el PIB potencial, menos gamma veces la brecha de inflación respecto a sus expectativas. Todo esto elevado al cuadrado, menos M de pi t. Y ahí ya quitábamos esta restricción de aquí, porque ya la sustituimos aquí arriba. Ahora, esto mismo tiene que estar ocurriendo en todo el horizonte de tiempo, es decir, en t y en t+1. Entonces, la función en t+1 tendría que valer exactamente lo mismo, solamente que vamos a combinar un periodo en el tiempo, es decir, sería la meta del gobierno menos el potencial, menos gamma veces la inflación del momento cuando va a haber elecciones, menos la expectativa de inflación del momento cuando va a haber elecciones. Todo esto al cuadrado, menos la inflación en T+1. ¿Okay? Y ahora lo que hacíamos para quitar todas las restricciones era sustituir estos dos valores aquí arriba y acá, es decir, dentro de la función objetivo. Entonces, si hacemos eso, ya nos quedaría que en realidad el policymaker está tratando de maximizar una función que sería menos y circunflejo menos y barra menos gamma veces pi t menos la expectativa de la inflación en t, todo esto elevado al cuadrado, menos m de pi de t, todo dividido entre 1 más ρ, porque todo lo que está en el numerador es la función de pérdida que hay en el primer periodo de tiempo. Y ahora menos la función del siguiente periodo, que sería y gorro menos y barra menos gamma veces la inflación en t+1 menos la expectativa de inflación en t+1. Todo esto elevado al cuadrado menos m de pi de t+1, ¿cierto? Pregunta, ¿por qué la expresión de la derecha no está dividida entre 1 más ρ? Porque el 1 más ρ es como un factor de olvido, ¿no? De que valoramos más.
Muy bien. Y ahora, segunda pregunta. ¿Por qué aquí hay un menos? Si acá teníamos más. ¿Por qué sustituye, profe? Excelente. Este menos de aquí, ¿no? Este de acá. Muy bien. Perfecto. Entonces, ahora a ver, con esto ya podemos optimizar la función. Pero hagamos una pequeña simplificación. No sé si ya lo habíamos hecho. Sí, creo que sí, ¿no? Habíamos dicho que el y circunflejo menos y barra sería una constante cualquiera y lo podíamos llamar alfa. Y por el otro lado, podíamos asumir que las expectativas de inflación serían miopes y entonces podemos asumir que serían equivalentes a la inflación del periodo pasado en T-1, de forma que la expectativa de inflación en T+1 sería igual a la inflación en T, ¿no? Entonces, si hacemos eso, pues puedo reescribir el problema que está aquí arriba como la maximización de B igual a menos alfa menos gamma por pi de t menos pi de t menos 1, todo esto elevado al cuadrado, menos m de pi de t sobre 1 más ρ, y luego menos alfa veces menos gamma pi de t más 1 menos pi de t, todo esto elevado al cuadrado, menos m de pi de t más 1. Y listo. Ya tenemos nuestro problema. Hasta aquí habíamos llegado, ¿cierto? Entonces, ahora a ver, la pregunta la última vez que nos vimos y estábamos viendo este problema era sobre qué cosa puede optimizar el gobierno. Entonces, fíjate que lo que estamos asumiendo es que el policymaker puede decidir aquí el nivel de actividad y el nivel de inflación. Ahora, el nivel de actividad ya está implícito porque lo sustituimos, ¿no? Al sustituir esto en la función de pérdida, nos quedó todo en términos en realidad de la inflación. Entonces, sobre lo que puede tomar decisiones ya para optimizar la función completa es sobre la inflación. Y puede tomar decisiones sobre la inflación en T y en T más 1. Es decir, en este momento del tiempo y en el periodo en el que serán las elecciones. Entonces, sobre eso es sobre lo que vamos a derivar. Vamos a derivar la función de votos respecto a la inflación que el gobierno escogería tener en el momento de la elección. Y obviamente cuando maximice y optimice esa función, implícitamente esté escogiendo el mejor nivel de inflación que le optimiza su función de votos, ¿no? O sea, porque nota que justamente como esta es la restricción de la curva de Phillips y esta es la función de pérdida, pues justo está tratando de optimizar entre una isovotos, que tendría aquí inflación y actividad o desempleo, y una curva de Phillips, ¿no? Entonces estaría tratando de encontrar este punto de tangencia. Por eso es que vamos a optimizar justo contra la inflación, ¿no? Porque va a encontrar justamente, digamos, este nivel de aquí, ¿cierto? Y encontrando ese nivel de ahí, implícitamente, dada esta ecuación, podríamos calcular el nivel de producto y el nivel de desempleo por la ley de Occam, ¿no? Implícitamente podríamos hacer todo eso. Vale. Entonces, a ver, ¿cuál sería la derivada respecto a T más 1? A ver, ¿quién me la dice? No está tan difícil, ¿no? Si ustedes derivan todo esto que está aquí abajo respecto a pi T más 1, ¿qué les daría? Nos quedaría como menos 2, que multiplica a alfa menos gamma veces pi de t más 1 menos pi de t, y así se cierra, que multiplica a menos gamma. Excelente. Que luego ese menos se puede factorizar con el otro. Bueno, se vuelve 1. Exacto. Sí, sí, sí. Menos m. Muy bien. Y ahora igual a 0, ¿no? Entonces, fíjate, tal cual como hemos hecho cuando derivábamos, por ejemplo, la función de utilidad y decíamos, bueno, esto respecto a C o respecto a L, lo que hacíamos después en la condición de primer orden pues era despejar a L o despejar a C, ¿no? Entonces, en este caso, vamos a despejar a pi t más 1 porque es el óptimo, la variable optimizada que estamos buscando. Entonces, vamos a agarrar esta expresión, toda esta, y vamos a tratar de despejar a pi t más 1, ¿vale? Entonces, ahora
vamos a empezar simplificándonos. Como decía Luis Fernando, pues este menos con este menos de acá se va a volver positivo. Y si de una vez multiplicamos por todo lo que está aquí adentro, nos quedaría, a ver, 2 gamma alfa menos 2 gamma cuadrada por pi t más 1 menos pi t menos m igual a 0, ¿cierto? Podemos desarrollar un poquito más y nos quedaría 2 gamma alfa menos 2 gamma cuadrada pi t más 1 más 2 gamma cuadrada pi t menos m igual con 0. Y ahora despejamos a la variable de nuestro interés, que es pi t más 1. Entonces nos quedaría 2 gamma cuadrado pi t más 1. Tendría que ser igual, lo voy a poner así, 2 gamma cuadrado pi de t más 2 gamma alfa menos m. Termino de despejar y me va a quedar que la inflación en el periodo t más 1 sería igual a la inflación en el periodo t más alfa veces gamma menos m veces 2 gamma al cuadrado. Listo. Todos y todas pudieron hacer este despeje. Fácil, ¿no? Entonces, aquí ya encontramos el valor que le sería óptimo al gobierno tener en el periodo t más 1. Ahora vamos a encontrar cuál sería el valor óptimo que sería en el periodo t, ¿no? Entonces vamos ahora a derivar respecto al periodo t. Pero fíjate nada más una cosa. Derivar respecto a t, viendo esta ecuación en todo esto, va a ser feo, ¿no? Porque t aparece muchas veces. Aparece aquí, aparece acá, aparece acá. Entonces vamos a tener que derivar en muchos lados y además como son términos al cuadrado, se va a hacer algo feo. Entonces una cosa que podemos hacer para ayudarnos un poco es que si nosotros ya encontramos el valor óptimo de la inflación en el periodo t más 1, el valor que va a escoger la autoridad, pues lo podemos sustituir directamente aquí, ¿no? En los valores que veamos de t más 1 y simplificarnos un poquito la vida. Entonces, a ver, si hacemos eso, voy a escribir ahora la ecuación. Va a ser, vamos a maximizar ahora la función en b, que sería igual a menos alfa menos gamma por la inflación en t menos la inflación en t menos 1, todo esto elevado al cuadrado, menos m de pi t sobre 1 más rho, y ahora menos alfa menos gamma, y ahora en este lugar que está aquí pi t más 1, vamos a sustituir el valor óptimo de lo que encontramos. Entonces va a ser pi t más alfa gamma menos m sobre 2 gamma al cuadrado, y ahora eso ya es el valor de pi t menos 1, es decir, este valor de aquí, y ahora menos pi de t, ¿cierto? Entonces menos la inflación en t. Todo esto elevado al cuadrado. Y ahora menos m de pi t más 1, ¿no? Y ahorita, entonces quiere decir que aquí también tengo que sustituir el valor de pi t más 1. Entonces borro esto y vamos a ponerlo aquí abajito, menos m veces, y ahora el valor de pi t más 1 pues sería nuevamente pi t más alfa entre gamma menos m sobre 2 gamma al cuadrado menos, no, ya, ese menos ya no va. Y ahí está. Aquí cerraríamos, ¿cierto? O sea, hasta aquí estaría el valor de pi t más 1 y este sería también el valor de pi t más 1. ¿Sí? Ahora nota algo bonito que acaba de pasar. Este se está eliminando con este. ¿Ya viste? Ahora, es algo muy bonito porque créeme que si tratases de derivar, si no me crees, agarra esta función y derívala sobre pi t y luego trata de despejar a pi t y vas a ver el problemón en el que te vas a meter, ¿no? Entonces, gracias a esto se va a eliminar estos dos términos de aquí. Y ahora sí,
si derivamos la función respecto a la inflación que escogería la autoridad tener en este momento del tiempo, ¿cuál sería? A ver, ¿quién me la dicta ahora? A ver, esta aquí es muy similar a la que ya había derivado Luis Fernando, ¿no? ¿Cómo se vería? ¿Sí? ¿Se entiende lo que estamos haciendo o los perdí? Sería Yo no sé por menos qué es 2. lo que está abajo del segundo término de lo que está hasta arriba. ¿Este M? Sí. ¿Cómo llegamos a ese mío? Ve. Aquí, toda esta expresión, Ajá. aquí hay una MT más 1, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Entonces, checa acá, esta expresión, voy a circularla primero. Esta expresión, esa que subrayé en azul, es esta que está acá, ¿no? Y Ajá. luego faltaba el menos M, Ah, más 1. ok. Es este Sí, que sí. está acá, ¿no? Sí, o sea, todo es parte de la misma maximización de V, ¿verdad? Sí, 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 es la misma función, nada más que la única diferencia es que en lugar de maximizar esta ecuación de aquí directamente, como nosotros ya sabemos cuánto vale en el óptimo la inflación en el periodo T más 1, agarramos esta función y la sustituimos donde vimos T más 1. Aquí no hay T más 1, aquí no hay T más 1, aquí no hay T más 1, está aquí, y luego aquí no, y está acá. Entonces fue lo único. Y eso nos va a facilitar pues no tener a una pite aquí. ¿Sí? Luis Fernando, dices que hay un problema, ¿dónde lo ves? No, sino que me confundí en la derivada pasada y no me di cuenta que, o sea, pensé que había derivado mal porque faltaba el 1 más ρ, pero no, me di cuenta que, No, porque lo que derivaste la vez pasada, lo derivaste acá. Y este no tiene el 1 más ρ, ¿no? sí, exacto. Pero ahora sí lo va a tener, ¿no? Entonces, a ver, sería que menos 2 por todo lo que está dentro del corchete, que sería alfa, menos gamma, por la inflación en T, menos la inflación en T menos 1. Luego el 2 se va porque le restamos 1 y me queda un menos m. Y todo dividido sobre 1 más ρ. No falta un menos gamma. Ah, sí, excelente. Muy bien, Rafael. Sí. Acá por la derivada de lo que está dentro, que sería el menos gamma y el menos m. Y listo. Y ahora del otro lado, aquí, la gran maravilla es que no va a haber ningún término porque no hay ningún pité, entonces toda esa derivada va a valer 0. Y la gran dificultad de que no haya 0 es que aquí te va a quedar un 2 y entonces va a quedar un pité y luego empezar a factorizar eso sería horrible. Y la última que nos queda es este pité que está acá, ¿cierto? Entonces la derivada de esto pues sería simplemente menos m y ya, igual a 0. Entonces, a ver, ahora a quien nos interesaría saber el valor óptimo sería pues de la inflación en T. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es despejar a esa inflación en T para saber cuál sería el valor que escogería la autoridad. Entonces, a ver, desarrollemos un poquito. Nos quedaría de nuevo 2 gamma alfa menos 2 gamma cuadrada por la inflación en T menos la inflación en T menos 1 menos m, todo dividido sobre 1 más ρ y un menos m aquí igual a 0, ¿cierto? O sea, lo único que hice fue juntar este ρ con este 2 y luego multiplicar por este y por este, ¿vale? Y ahora voy a meter este con este acá, voy a multiplicar y luego voy a tratar de restar a la fracción este m de aquí, ¿vale? Entonces nos quedaría que 2 gamma alfa menos 2 gamma cuadrada de pi de t menos 2 gamma cuadrada de pi de t menos 1 menos m
Y ahora, para poder meter esta otra m dentro de la fracción, la tengo que multiplicar por 1 más rho, ¿cierto? Entonces me quedaría menos 1 más rho por m, todo dividido entre 1 más rho igual a 0, ¿cierto? Ahora puedo mandar este 1 más rho del otro lado y va a desaparecer. Y puedo multiplicar esta m por este 1 y por este rho de aquí para tratar de sumarla con la m que está afuera. Y me quedaría 2 gamma alfa menos 2 gamma cuadrada pi de t menos 2 gamma cuadrada pi de t menos 1 menos m, y ahora otra vez menos m menos rho m igual a 0. Ahora, yo estoy tratando de despejar, recuerda, a la inflación en t. Entonces ya la tengo aquí ya solita, ¿no? Ya la puedo mandar del otro lado de manera fácil. Entonces me quedaría que 2 gamma cuadrada de pi de t sería igual, y lo voy a escribir de nuevo, tengo un problemita, ¿no? Tuve un error de dedo. Aquí, este menos, cuando multiplico por este sí da menos, pero cuando multiplico por este, tiene que ser más, ¿no? Entonces, este signo de aquí estaba mal. Tiene que ser más, ¿no? Aquí tendría que ser más y aquí es más. ¿Sí? ¿Sí vieron por qué me equivoqué? Sí, profe. Entonces ya me quedaría aquí esto igual a 2 gamma al cuadrado pi de t menos 1 más 2 gamma alfa menos 2 veces m menos rho m, ¿cierto? Termino de despejar a la pi t y en estas m's puedo factorizar ahora la m y me va a quedar la solución siguiente, que la inflación en t sería igual a la inflación en t menos 1 más alfa entre gamma menos 1 más rho m, perdón, 1 más rho, 2 más rho sobre 2 gamma cuadrada. Y listo. Este sería el nivel de inflación que escogería la autoridad para el periodo T, que le maximizaría los votos, ¿no? Entonces, a ver, vamos a entender un poquito los resultados a los que llegamos. Díctenme cuál era la inflación óptima en el periodo T más 1. ¿A qué es igual esto? Ajá. Era pi t más alfa sobre gamma menos mu sobre 2 por gamma al cuadrado. Excelente. Y ahora, a ver, la que acabamos de encontrar para la inflación en T, ¿cuál sería? Es lo mismo, pero bueno, el t es T menos 1, este luego menos acá habría 1 un alfa sobre gamma, y luego aquí un menos, ¿qué? 2 menos 2 más rho. 2 más rho por mu sobre lo mismo, profe. Muy bien. A ver, dos preguntas entonces. Primera pregunta, ¿por qué no estamos derivando respecto a t menos 1? O sea, porque también aparece, ¿no? Aquí en la función, aquí hay un pi t menos 1, ¿no? ¿Por qué no estamos derivando respecto a eso? Ya fue. Porque no nos sirve para optimizar. ¿Y Ya por qué pasó. no te serviría para optimizar? Porque ya pasó y no lo Excelente. toma. Ajá. Sí, no vas a tomar las mejores decisiones de lo que hiciste ayer, ¿no? Entonces, no tiene sentido. Tomas las mejores decisiones respecto a lo que vas a hacer hoy y lo que vas a hacer en el futuro. No quiere decir que no estés viendo hacia el pasado, ¿no? Porque sí estamos viendo lo que ocurrió en el pasado. Perfecto. Entonces, estos son los dos valores que están optimizando nuestra función de pérdida social y, por lo tanto, de votos, dada la restricción de la curva de Phillips. Ahora, como dijo Liber, son dos resultados muy, muy semejantes, ¿verdad? La única diferencia parece estar en este último término y lo demás es muy semejante. Ahora, entonces, reflexionemos lo siguiente. A ver, fíjate, ¿qué pasaría si 2 veces más rho por m sobre 2 gamma al cuadrado fuese mayor que alfa sobre gamma? Si eso ocurriría, nota, estamos viendo esta diferencia, ¿no? Si el lado derecho, que es negativo,
es más grande que el lado que está en medio, es decir, este término de aquí. ¿Qué le tendría que pasar a la inflación en T respecto a T menos 1? Pues ser más chica, ¿Ser más qué? ser menor. Sería más chica, ¿no? Ajá. Porque no importa cuál sea el valor de la inflación en el periodo pasado, tú le estarías restando algo, de forma que sería más chica la inflación en T. Ahora, ¿qué pasaría si alfa sobre gamma fuese mayor a m sobre 2 gamma cuadrada? Ahora fíjate lo que estamos viendo. ¿Qué pasaría este término de aquí? ¿Qué pasaría ahora si este término de acá fuese mayor que este de aquí? ¿Qué ocurriría con las inflaciones entre T más 1 y T? La de T más 1 sería mayor que la inflación de T. Excelente, porque no importa cuánto valga la inflación en T, tú le estarías sumando algo. Entonces la inflación en T más 1 sería mayor que la inflación en T. Ahora, por lo tanto, ¿qué pasa si 2 más ρ por m sobre 2 gamma al cuadrado es mayor que alfa sobre gamma y esto es mayor que m sobre 2 gamma cuadrada? Entonces, ¿qué significaría? Que la inflación en T más 1, como esta primera parte se cumple, y es lo que acabamos de ver aquí, la inflación en T más 1 sería mayor que la inflación en T, ¿cierto? Pero como también se está cumpliendo esta segunda parte de acá, que es esta primera condición que hicimos aquí, quiere decir que la inflación en T es menor que la inflación en T menos 1, ¿cierto? Ahora, ¿cuál sería la diferencia entre la inflación en T más 1 y T menos 1? Pues tendría que ocurrir que 2 más ρ por m sobre 2 gamma al cuadrado fuese mayor que m sobre 2 gamma al cuadrado, ¿cierto? Ahora, fíjate que esa misma desigualdad yo podría eliminar este de aquí con este de acá y este m con este m y significaría que 2 más ρ fuese mayor que 1. O lo que es lo mismo que ρ fuese mayor que 1 menos 2. Por lo tanto, si ρ es mayor que menos 1, entonces yo garantizo que la inflación en T más 1 también va a ser mayor que la inflación en T menos 1. Ahora, ρ dijimos cuando lo construimos por primera vez, dijimos que era una tasa de olvido, ¿no? Y que lo que trataba de hacer era disminuir el valor de lo que pesaba la decisión que tomaban las personas en el presente. Por lo tanto, siempre habíamos establecido que ρ tenía que ser mayor que 0. Por definición, ¿cierto? Porque eso haría que justamente la función en BT valiera menos que la función en BT más 1. Si no, no sería una tasa de olvido. Si no, no estaremos pensando que los agentes son miopes. Entonces, si los agentes son miopes, lo que escogería la autoridad sería tener una inflación más alta en el periodo de las elecciones que en cualquier periodo pasado, ¿no? Y fíjate cómo se podría ver esto gráficamente. Lo que diríamos es que si viéramos en este eje a la inflación y en este eje al tiempo, punto aquí está el tiempo, e imagínate que aquí está el periodo T menos 1. Aquí está el periodo T y aquí está el momento T más 1, que además es el momento de las elecciones, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Y acá es el valor de la inflación. En el periodo T menos 1, imagínate que la inflación vale algo como esto. Entonces, la inflación viene caminando hacia ese punto. Luego, en el periodo T, ¿cómo es la inflación respecto al periodo T menos 1? Más chica, ¿no? Tiene que ser más chica. Entonces, imagínate que está hasta acá.
Entonces baja la inflación en el periodo T, baja. Y en el periodo T más 1, ¿cómo es la inflación respecto al periodo en T? Más grande. Es más grande, y más grande incluso que T más menos 1, ¿cierto? Entonces imagínate que se sube hasta algo por acá. Y después de las elecciones, si esto lo siguiéramos esperando, probablemente esto iría disminuyendo, ¿cierto? Y este sería el comportamiento que nosotros estaríamos viendo de la inflación. Ahora, por la curva de Phillips, el nivel de desempleo se estaría moviendo inversamente a lo que estamos viendo con la inflación, ¿cierto? Por lo tanto, el nivel de desempleo en T-1 estaría cayendo, punto hasta este nivel, luego estaría subiendo entre el periodo T a este nivel y luego estaría volviendo a bajar en el periodo T-1 lo más que se pueda, ¿cierto? Y este sería el comportamiento del desempleo. Entonces, aquí están, si tú ves, lo que estamos diciendo es que la inflación haría algo como esto, ¿no? Y el desempleo haría un movimiento como este. Entonces, estos son los famosos ciclos políticos económicos, porque está generándole cierta ciclicidad a las variables condicional al periodo electoral, ¿no? En el periodo electoral lo que va a buscar el gobierno para ganar votos es hacer que el desempleo caiga a costa de empujar la inflación hacia arriba. ¿Por qué? Porque las personas son más sensibles al ritmo de la actividad económica y después se enteran de lo que ocurrió con la inflación. Y eso le permite al policymaker maximizar los votos y reelegirse. ¿Se entiende? Vaya, muy bien, Liber. Excelente pregunta. ¿Qué dice la evidencia empírica al respecto? Entonces, no venía preparado, pero les traigo una presentación al respecto. Entonces, a ver, ven aquí justamente el que dice ciclos políticos y económicos. Sí, profe. Entonces, a ver, vamos a ver un poquito justamente de lo que hay de evidencia alrededor de esto. Entonces, la idea central es quitar la idea del dictador benevolente, que fue lo que les platicó Sami, y sustituir esa idea de que hay un gobierno buena onda que está tratando de hacer las cosas, a pensar que la gente, que el gobierno tiene intereses, ¿no? Sami fue mucho más lejos de la discusión que estamos platicando ahorita. Pero lo primero que surgió, digamos, en este mundo, y no fue, digamos, tan temprano, vean que es alrededor de los años 40 y 70, empezaron a notar que había exactamente cierta ciclicidad entre algunas variables económicas y las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Pero no fue hasta Nordhaus 1975 que hubo un marco teórico que pudiera explicar cómo podían suceder esos ciclos políticos, que es justo lo que acabamos de comentar ahorita, ¿no? Entonces, estas láminas un poco resumen lo que acabamos de ver. Los agentes, digamos, que son sensibles al desempeño económico, y el gobierno, sabiendo eso, sabiendo que los agentes son sensibles a eso, busca la mejor combinación que le da a través de la curva de Phillips, y eso provoca un ciclo. Ahora, en la literatura lo que vas a encontrar es que en realidad hay distintos ciclos de política económica, y son condicionales a dos condiciones. Una es el tipo de preferencias electorales que tenemos las personas. Y otra es si los agentes tienen expectativas racionales o no. Entonces, por ejemplo, en lo que acabamos de resolver nosotros, las expectativas que yo puse aquí son expectativas, ¿dónde lo puse? Aquí, esto. Son expectativas tontas, ¿no? O sea, lo que creemos es que lo que va a pasar en el futuro es lo que pasó en el pasado, ¿no? Es una cosa miope, así se le conoce, ¿no? Pero en realidad podríamos haber manejado otro tipo de expectativas, es decir, que los agentes pudieran pensar de una manera distinta. Ahorita hablamos más de eso. Entonces, ve, justo el ciclo político que detecta Nordhaus es lo que le llaman un ciclo oportunista, es decir, que los agentes se dejan influenciar por lo que está haciendo el gobierno y además hay expectativas no racionales. Pero también puede haber ciclos oportunistas donde existan expectativas racionales. Y ahí depende entonces de si hay rigideces o si hay problemas de información, etc. Los ciclos que no son oportunistas, como el que acabamos de describir,
se le llaman ciclos partidistas y los desarrolló Hibbs 2 años después de Nordhaus. Un ciclo partidista tiene que ver con que, imagínate que no tomas, o sea, lo que supusimos en el modelo es que éramos sensibles al ritmo de la actividad económica. Pero imagínate que en realidad las personas enfrentan ciertas preferencias relacionadas al partido político, ¿no? O sea, por ejemplo, que hay personas que son cercanos al partido republicano o centro derecha y derecha, y entonces esas personas van a ser más sensibles al nivel de inflación. Entonces, si el gobierno detecta que hay más personas que son sensibles a ese sesgo partidista, entonces lo que va a tratar de generar es un ciclo político-económico donde en el año electoral la inflación caiga y la actividad, pues justamente el desempleo suba y por lo tanto la actividad también caiga, ¿no? Entonces actuaría de manera distinta a lo que ahorita desarrollamos con Nordhaus, pero también puede existir un ciclo partidista donde los electores sean cercanos al centro izquierda o la izquierda y estén mucho más preocupados por el nivel de empleo. Y entonces sería muy cercano a lo que desarrollamos ahorita. Entonces, el punto es que en la optimización que te presenté, no estamos diferenciando entre agentes que tengan sensibilidades partidistas, ¿no? Yo tomé simplemente un agente que llamé representativo y que dije, pues a este le importa más el crecimiento y por eso optimizó como optimizó el policymaker. Pero en el ciclo partidista optimizaría de manera diferente dependiendo de cómo es sensible a las preferencias electorales que distingue a cada partido y a cada gente, ¿no? Entonces eso da otro tipo de ciclos. Ahora, los otros ciclos son con expectativas racionales. Expectativas racionales quiere decir que no somos tontos, ¿no? Entonces quiere decir que nosotros sabemos que nos quieren engañar, que el gobierno quiere engañarnos para conseguir votos. Entonces la pregunta teórica de fondo es, si nosotros sabemos que va a llegar un candidato y que nos va a mentir y que lo que quiere es timarnos, ¿pueden existir entonces los ciclos políticos económicos? ¿Ustedes qué piensan? Si hay expectativa, o sea, si tú puedes anticipar que el gobierno te va a mentir, ¿podría haber un ciclo político económico? Pues yo en principio pensaría que no, profesor. Esa sería mi primera intuición. Porque dirías, no hay forma de que me engañen, ¿no? Yo, Liber, soy engañable, ¿no? Jamás tropiezo, es lo que dirías, ¿no? Pues sí, en eso me basaría, en esa primera intuición me basaría para pensar en tal condición. Muy bien, a ver, tú, Luis Fernando, ¿qué opinas? Tú tampoco te dejas engañar. Yo lo veo como un sí, pero un no a la vez, porque si yo sé que el policymaker está optimizando en función de la inflación y el desempleo, y yo como agente racional, que sé que quiero maximizar mi propio beneficio y quiero estar empleado para tener ingresos, pues me voy a dejar engañar hasta cierto punto para tener un bienestar en ese momento en el que voy a votar. Ya, bueno, el punto es que nadie se deje engañar en realidad, ¿no? A nadie le gusta que le vean la cara. Entonces, o eres como Liber, que nadie le puede ver la cara a Liber, o en realidad la forma en que ocurren los ciclos es que hay un problema de información asimétrica, ¿no? Que fue lo que encontró o que lo que demostró Rogoff, tanto en el trabajo del 88 como en el del 90, ¿no? En el del 88 le ayudó Sibert, que era como su alumno, pero después ya fue solito, ¿no? Entonces el tema es que no querramos que no nos engañen, no querramos que nos engañen. El problema es que muchas veces no sabemos identificar si el gobierno es competente o no lo es. El gobierno sabe sus intenciones y sabe si es cabrón o no lo es, pero nosotros de fondo no lo sabemos. Tenemos un sesgo en esa información, ¿no? Entonces, el punto es que ahora votamos sin tener información completa de lo que el gobierno quiere hacer. Y esto es como si nos enfrentáramos los votantes a un problema de selección adversa, mientras que el gobierno que recibe el voto se enfrenta a un problema de riesgo moral, ¿no? De si cumple con las promesas que hace o si simplemente genera una ilusión electoral. Entonces esto arroja distintos tipos de equilibrios y hay múltiples equilibrios que puedes aquí encontrar, ¿no? Los dos más famosos es lo que le llaman el equilibrio separado y el equilibrio agrupado. En el separado es como si fuera un gobierno que es competente, pero los votantes no saben que es competente.
Entonces llegan las elecciones y el gobierno, para demostrar que es un buen gobierno, empieza a gastar más y entonces trata de acelerar la inflación y a cambio disminuir el desempleo, para mandar una señal de que es un gobierno competente. Pero entonces los agentes quedan sorprendidos porque al final pues no esperaban que el gobierno acelerara la inflación, porque podía ser un gobierno competente. Y el otro caso extremo es el equilibrio agrupado, donde el gobierno no es competente, pero para ganar la elección actúa como si fuera competente y entonces trata de reducir la inflación en el momento de las elecciones, ¿no? Entonces, en estos casos se generan ciclos que no son tan regulares como el que te mostré ahorita con Nordaus, ¿no? Entonces, la gran pregunta, esto es todo a nivel teórico y es lo que hay alrededor de la literatura. La gran pregunta es si en la vida real existen o no estos ciclos. Si yo les preguntase a ustedes, con lo que acabamos de comentar y la demostración que hemos hecho, etcétera, y la plática de Sam, ¿ustedes creen que existen los ciclos políticos económicos? Es decir, ciclos económicos que se generan por la parte política. ¿Qué creen? A mí me parece que sí. Tú dirías que Además, sí. sí, Pero o sea, ¿cómo, los Liber? modelos, Si no te pueden engañar, ¿cómo generarían un ciclo entonces? bueno, porque no necesariamente se trata de engañar, Ah, no. pero bueno, ahorita lo que yo pensé fue, por ejemplo, que el comienzo de los sexenios suele haber tasas de crecimiento bajas y quizás eso puede ser un ejemplo. Ujú. Muy bien, sí, sí, sí. ¿Y todos son de la opinión de Liber, de que sí es cierto que existen ciclos políticos? Hay algo que le llamaban antes las crisis de sexenio, ¿no? Y que muchos tienen miedo de que en este gobierno vaya a haber una crisis sexenal, ¿no? Entonces, justamente como llegas a la cúspide en el momento último del gobierno y empieza el declive hacia abajo, ¿no? ¿Ustedes creen en eso, Jacobo? Sí, iba a comentar que de acuerdo a, bueno, a un documental que vi que produjo el Centro de Estudios de Espinosa Iglesias y que realizó una documentación así muy extensiva, muchas entrevistas y demás, sobre la crisis del 82, decían que, bueno, no estaba confirmado, pero prácticamente decían que Miguel de la Madrid, cuando supo que estaba entre los candidatos a ser el siguiente presidente, pues empezó ahí a truquear los datos de, no me recuerdo cómo se llamaba su secretaría, pero era la que se encargaba del gasto, ¿no? En aquel entonces creo que era Secretaría de Programación Pública, algo El así. presupuesto, ¿no? Ajá. La empezó a truquear para que la crisis no cayera justo antes de las elecciones, ¿no? Muy bien, muy bien. Entonces estarías con Liber de que sí hay ciclos políticos económicos, ¿no? Yo creo que depende del país, ¿no? En México el hecho de que duren tanto, o sea, que los periodos presidenciales duren tanto, a lo mejor eso puede favorecer a que se produzcan ciclos políticos y también el hecho de que, pues, como que ser un poco corrupto y así. Ya, Eh, ajá, muy también interesante, es sí. favorable. Excelente. Entonces, todos ustedes, no hay nadie que sea escéptico de esta teoría, ¿no? Fíjense que es curioso porque normalmente todo lo que aprendes en macro no es que el gobierno te quiere engañar, ¿no? Al contrario, ¿no? Estás pensando normalmente que el gobierno quiere hacer algo bueno. Entonces, a ver, miren, hay un gran tema aquí. Cuando uno va a los datos, por muy intuitivo que nos parece esta idea del ciclo político económico, resulta que no lo puedes ver. No puedes ver que verdaderamente hay una influencia política sobre las variables macroeconómicas de un país. Llámese inflación, desempleo, crecimiento económico. Por muy intuitivo y como que parece pegarte en la piel que esto tiene mucho sentido, no hay evidencia de que exista, ¿no? Ahora, la gran pregunta es ¿por qué? O sea, ¿por qué algo que nos hace tanto sentido no lo podemos ver en la realidad, ¿no? Entonces, imagínate que el gobierno de verdad, por ejemplo, en el año electoral quiere disminuir el desempleo y como consecuencia tiene que aumentar la inflación, ¿no? Pero lo que hace, si hay un banco central autónomo, por ejemplo, la pregunta que nos haríamos es, ¿puede la autoridad hacer entonces generar la inflación?
o le respondería el Banco Central y le diría, no, no puedo tolerar la inflación, y entonces el Banco Central trata de contrarrestar. O si tiene, no sé, algunas otras limitantes, como que no sabe en qué gastar, ¿podría de verdad bajar el desempleo? Entonces, el punto es que a lo mejor, y esto es algo que te he repetido mucho en el curso, a lo mejor en los datos no lo alcanzas a ver, pero no quiere decir que no exista, ¿no? Entonces, Rogoff, que fue justo uno de los autores que más estudió este tema, dijo, bueno, no puedes encontrar el ciclo político-económico porque no es visible en los datos, pero no quiere decir que el gobierno no lo intente, ¿no? Entonces, si existe, donde deberíamos poder verlo es en los instrumentos que utiliza el gobierno, en el presupuesto que utiliza el gobierno. Entonces, si yo veo que el gobierno mueve el presupuesto de forma que trata de cambiarlo en el año electoral, entonces sí existe el ciclo. Nada más que por otras razones no lo puede manifestar en las variables objetivo. Y a esto se le conoce como el ciclo político presupuestal. Es decir, el ciclo político económico no lo puedes ver, pero lo que puedes encontrar es el llamado ciclo político presupuestal. Es decir, que el gobierno lo intenta. Ahora, ¿qué evidencia hay de esto para México? Bueno, pues justamente es un tema que llegó más o menos tarde a México, que se estudió poquito. Y la mayoría de los autores no encuentra evidencia del ciclo político económico. Por ejemplo, el primer trabajo que yo he detectado es del 2000 y estudia las elecciones entre 1970 y 1988. Este es el único autor que dice, sí, hay un ciclo político económico y también hay un ciclo político presupuestario. Los gobiernos que eran populistas estimulaban más el crecimiento económico y los gobiernos más técnicos preferían la estabilidad macroeconómica. Yo a este autor le desconfío un poco porque ¿cuál era el gobierno técnico en los 80s o en los 70s? ¿Había técnicos ahí? La otra, el gran trabajo que yo creo que sí es muy bueno son los dos de González, entre que estudia, por ejemplo, una muestra mucho más larga, entre el 57 y el 97. Ella de plano detecta que no hay ciclo político económico y se va directo a estudiar el ciclo político presupuestal. Y lo que ella encuentra es que sí hay evidencia del ciclo político presupuestal en México. Y sobre todo lo encuentra en gastos relacionados a transferencias. Y luego vienen varios trabajos que empiezan a mover la frecuencia, tanto en estimaciones ya no anuales, sino trimestrales, y tratan de tener una muestra medianamente más amplia, ¿no? La vasta mayoría de todos los autores no encuentra evidencia sobre el ciclo oportunista en la parte macroeconómica o encuentran evidencia insuficiente, ¿no? Y la mayoría sí encuentra que existe un ciclo político presupuestal. Entonces no vas a ver que la inflación y el desempleo cambie por el ciclo electoral que tiene México, pero a lo mejor sí puedes encontrar que cambie el ciclo presupuestal. Ahora, había varios vacíos en esta literatura, ¿no? Un vacío enorme es que si tú ves las fechas en las que están tomando la estimación, la que llega más lejos es hasta 2011. Por lo tanto, solamente están detectando un periodo en el que el gobierno cambia, digamos, porque son 70 años del PRI, ¿no? Entonces, en realidad, solamente están tomando la alternancia del poder con el PAN y la llegada de Fox, pero no hay más estudios que amplíen esa muestra, ¿no? Otra poca claridad era sobre cuánto era la duración y magnitud del ciclo político presupuestal, como que los trabajos se enfocan en decir sí existe, sí encuentro evidencia que existe, pero poco te dicen sobre la duración y magnitud. Y luego mucho menos había evidencia sobre el comportamiento estratégico del gobierno, sobre si reaccionaba diferente al tipo de elecciones, o sea, federales intermedias, si reaccionaba diferente respecto a si tenía mayoría en el Congreso o no, si había alternancia partidista, los determinantes que había del ciclo, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, con este gap knowledge, por así decir, un servidor y un amigo que se llama David López, que está ahorita en Chicago, en la Escuela de Chicago, en 2019 analizamos, digamos, 7 periodos presidenciales y 6 comicios legislativos, ¿no? Y publicamos un trabajo que ganó un premio en el Senado en Finanzas Públicas. Y lo que tratamos de ver fue justamente ampliar la muestra para poder ver distintas alternancias partidistas
y analizamos 12 instrumentos fiscales, 4 definiciones de gasto, 4 de ingreso, 4 de balance, y lo hicimos a distintas frecuencias, es decir, anual, mensual, trimestral. Esta es básicamente la estimación que realizamos, ¿no? Tenemos una variable dependiente, digamos que podría ser el gasto público, el ingreso, el déficit, dependía de un polinomio de rezagos, unas variables de control asociadas a la parte económica y una dummy que era para el periodo electoral, ¿no? Entonces, a ver, déjame, te explico un poquito esta estimación. A ver, acá. Entonces, básicamente, o sea, esto independientemente, siempre tú que tienes una dummy, no sé, tú pones tu variable dependiente, tienes aquí tu beta 0, aquí tu beta 1, por xt, por la variable que tú quieras, más, e imagínate que vas a incluir una variable dicotómica, ¿no? Entonces, pones aquí beta 2 y pones la dummy, ¿no? Entonces, claro, la dummy vale 1 en el periodo que tú decidas o bajo las condiciones que tú decidas, en este caso, en el año electoral, y vale 0 en cualquier otro año, ¿no? Entonces, fíjate, cuando metes una dummy, lo que haces es dividir la regresión. Hay un caso para cuando, o sea, vas a tener el valor esperado de la variable dependiente, dado que la dummy, por ejemplo, vale 0. Y en ese caso, la regresión va a ser beta 0 más beta 1 x de t, ¿cierto? Bueno, me faltó el epsilon, ¿no? Y aquí el epsilon. Y en el otro caso, vas a tener la variable dependiente cuando la dummy vale 1. Y entonces te va a quedar beta 0 más beta 1 x de t más beta 2 por 1, ¿cierto? Más el epsilon. Ahora, como beta 2 por 1, pues me da beta 2, en realidad lo que voy a tener es beta 0 más beta 2. Y luego de este lado, más beta 1, x de t, más el epsilon. Y esto, pues lo que va a hacer tu programa econométrico es correrlo como una constante. Entonces vas a tener una nueva beta 0 prima, más beta 1 de x de t, más el epsilon. Entonces lo que está sucediendo es que cuando tú tenías tus datos, digamos entre acá, yt y xt, imagínate que la regresión corre en un nivel aquí, y esta es tu regresión y de t, y cuando la dummy, voy a ponerlo así, cuando la dummy es igual a 0, y cuando la dummy es igual a 1, lo que hace es mover la ordenada al origen, ¿cierto? Esto es lo que está haciendo la dummy. Ahora, la dummy puedes no solo incluirla de esta forma, sino que la puedes incluir multiplicando las variables dependientes, y entonces pues lo que haría no sería un cambio de la ordenada del origen, sino un cambio de dependiente, ¿no? Pero en los ciclos políticos económicos no es normal asumir que va a cambiar la relación entre el PIB y el gasto público, sino que lo que va a cambiar es la ordenada al origen, ¿no? El componente autónomo que va a tener el gasto público. Entonces, si ves, básicamente, esta es la regresión que estamos corriendo. Hay un polinomio de rezagos, la z tiene unas variables de control que es básicamente el PIB y la población, o sea, lo que puede empujar el presupuesto público, ingreso y gasto, pues es el PIB y la población, y una dummy, que puede tomar el valor de 1 o 0, dependiendo del periodo electoral. Ahora, no solamente evalúas el momento en el que hay elecciones, puedes evaluar, por ejemplo, que la dummy tome el valor de 1 en el periodo previo a la elección, para ver si empiezan a gastar más antes de la elección, o ver si gastan más después o menos después. Entonces la dummy puede tomar el valor de 1 periodos antes o periodos después. Y eso abre un pequeño problemita de cómo ingresar las dummies, que es que, por ejemplo, imagínate que tú quieres meter una dummy que tome el valor de 1 en los periodos antes, durante y después del periodo electoral, ¿no? Y 0 en otro caso. Ahora, la pregunta es si metes una sola dummy, o sea, que tenga, con tu 2018, que tenga el valor de 1 aquí
y luego 2017 que tenga también el valor de 1 aquí, y 2019 que también tenga el valor de 1 aquí, puedes meter una dummy que haga eso, o puedes meter 3 dummies. Una que tenga el antes, una que tenga el durante y una que tenga el después. Y aquí en todo lo demás tendrías 0, ¿no? Entonces estos serían 2 métodos diferentes. Esto es lo que nosotros llamamos el método 1 y esto es lo que llamamos el método 2. Entonces, dependiendo de lo que estés buscando un poquito, te conviene uno o el otro método. Entonces, a ver, nosotros hicimos como que el ejercicio exhaustivo de probar por muchas cosas y estos son los resultados principales de lo que encontramos. Fíjate, aquí lo que hicimos fue correr varias variables de gasto, el gasto del sector público, federal, paraestatal y extrapresupuestal en frecuencia anual durante las elecciones. Entonces, concéntrate nada más en la parte de elecciones federales, ¿vale? Lo que está entre paréntesis es la desviación estándar. Entonces, si es muy chiquita y tiende a ser chiquita menor como a 0.26, es que el p-value es 0, ¿no? Entonces, es significativo. Entonces, aquí, como puedes ver, dio significativo en todos estos rubros, pero no dio significativo aquí. Entonces, en el gasto extrapresupuestal, no detectamos que hubiera el año electoral, durante el año electoral, hubiera un cambio, pero en los demás sí. Y alrededor como del 6.1%, ¿no? Si aventábamos más decimales, como que nos daba 6.2%, y en el caso del gasto federal era como alrededor del 5%, ¿no? Grábate un poquito esos números. Luego tratamos de ver qué pasaba antes y no encontramos evidencia. No encontramos evidencia de que antes del año electoral hubiera un ciclo político. Pero cuando corrimos las cosas después, fíjate que sí lo encontramos y ve, se contrae ahora como en un menos 7%, o sea que antes de las elecciones, perdón, durante las elecciones, el gobierno gasta como 6.2, 6.3%, en gobierno federal como 5%, pero después la contracción, después de que pasan las elecciones, ocurre, ¿no? Ahora esto fue a frecuencia anual, pero después repetimos el ejercicio a nivel, y te estoy mostrando solo las variables de gasto porque no encontramos evidencia ni para ingresos ni para balances. Entonces solamente encontramos evidencia para el componente de gasto. Repetimos el ejercicio a nivel trimestral y estas son como, digamos, los ciclos que encontramos. Las barritas azules implican que sí nos dio significativo y las barritas rojas era que no nos dio significativo en ese trimestre. Entonces nota, a frecuencia anual no había evidencia de que antes de la elección el gobierno gastase más, pero cuando haces una frecuencia más alta, resultaba que sí. Resultaba que el gobierno empezaba a gastar alrededor de 2 trimestres más y de hecho gastaba un poquito después de la elección, como un trimestre más de la elección. Y luego venía el ajuste, ¿no? El gobierno federal lo mismo. Y casi no hay evidencia para el paraestatal y como que con lo que ajusta en la última parte del ciclo es en la parte extrapresupuestal. Y bueno, y luego repetimos el ejercicio a frecuencias mensuales con el método 1 y con el método 2, ¿no? Y ya no te muestro aquí los resultados de la parte mensual porque era enorme, pero lo que encontramos ya es que el ciclo duraba mínimo 13 meses, máximo 22 meses. O sea que alrededor de 1 año, 2 años, el gobierno está generando un ciclo político presupuestal con la finalidad de ganar votos. Ahora, un hecho interesante es que el gobierno tarda alrededor de 6 meses en empezar a ajustar el gasto público después de las elecciones. ¿No se les hace normal esto? Que el ciclo empiece a durar, o sea, que siga el gobierno gastando 6 meses después de la elección. ¿No les llama la atención? ¿A qué creen que se deba? Bueno, algo que se me vino a la mente luego es que a lo mejor tienen alguna obligación que saldar. No estoy seguro de qué tipo, pero alguna obligación que saldar tras la elección. Bueno, pero a ver, algo más simple. ¿Cuándo son las elecciones? Pues ¿Qué en mes? julio. En junio. Ajá. ¿Y cuándo toma posesión el nuevo gobierno? En diciembre. Casi 6 meses después, ¿no? Entonces es por eso que nosotros seguimos encontrando evidencia de que el gobierno sigue gastando, porque si el gobierno pues ya comprometió parte del ejercicio, pues se lo gasta hasta que se va. Entonces justo hasta que llega la nueva
administración es cuando empiezan los ajustes, empieza la política de austeridad, ¿no? Ahora, la magnitud más o menos es alrededor, o sea, ya que lo ves en frecuencia mensual, una cosa importante es que el ciclo no es homogéneo, ¿no? O sea, si ves, va creciendo y alcanza prácticamente el máximo ya cuando lo ves en frecuencia mensual, un mes antes o durante el mes de la elección, es decir, entre junio y julio, y después sí se mantiene con cierta inercia y luego se empieza a ajustar, ¿no? Hasta como el segundo trimestre. Ahora, no es uniforme. Entonces, como que la magnitud está entre 4 y 6, 8% a lo largo del periodo preelectoral y después hay una contracción entre el 8 y 9% en el periodo postelectoral. Luego, ahora esta fue la evidencia que nosotros más o menos encontramos y era algo que ya los trabajos anteriores mal que bien habían tratado de estimar, aunque no a frecuencias tan altas. Entonces tratamos de aportar en más cosas. Una fue encontrar en qué componentes del gasto estaba el ciclo político presupuestario. Entonces probamos con el gasto de capital, el gasto corriente, el gasto programable, no programable, en sueldos y salarios del gobierno, en participaciones federales, en servicios operacionales, transferencias, inversión física directa y otro tipo de gastos, ¿no? Y volvimos a estimar. Lo que encontramos, aquí te pongo el asterisco, ve la variable de elecciones federales. El único variable significativa que encontramos fue en el gasto corriente. Y si ves aquí en elecciones federales, ¿dónde ves la que haya sido significativo? Transferencia. En las transferencias. O sea, que son las transferencias con lo que el gobierno trata de engañar a la gente. Y con el gasto corriente. No lo hace con la inversión, no lo hace con el gasto de capital, ¿no? Muy intuitivo, ¿no? Totalmente. A nosotros no nos sorprendió, pero para nada. Ahora, bueno, a partir de aquí nos hicimos preguntas, ¿no? Como si el gobierno reaccionaba, por ejemplo, a las elecciones intermedias o solo a las federales. Hasta aquí toda la evidencia que te he mostrado son elecciones federales. Y lo que encontramos es que en las elecciones intermedias no había evidencia de que el gobierno verdaderamente cambiase el ritmo del gasto. Entonces, lo que le importa al gobierno, a las autoridades normalmente mexicanas, es ganar las elecciones federales, el año de elecciones federales. A partir de ahí nos hicimos otro tipo de preguntas, como si el ciclo político presupuestal estaba determinado por el tiempo que llevaba el partido en el poder, por la competencia política que podía tener, el porcentaje de votos con el que había llegado digamos, el incumbente, el gobierno en turno, o si tenía mayoría de cámaras o no. Y entonces corrimos de otras estimaciones y lo que encontramos en general es que lo único que le ayudaba a generar el ciclo político era el número de votos con el que había llegado. Es la única variable que encontramos. Es decir, que cuando un gobierno llega con muchos votos, tiene la capacidad de manipular el presupuesto público. Y la otra es el tiempo que lleva en el poder, ¿no? Ahora aquí, pues claro, hay un vicio que es que el PRI tiene 70 años, ¿no? Entonces, pues claro que puede, o sea, lo que arrojan los datos, pues es que claro que el tiempo en el poder ayuda, ¿no? Pero no ayuda, o sea, no parece ser significativo si tienen o no tienen la mayoría de las cámaras, ni la competencia política medida a través del índice de Kirchner, ¿no? Luego nos preguntamos acerca de determinantes institucionales, como por ejemplo si la integridad de los medios podía jugar un papel o si el nivel de corrupción podía generar un papel. Y lo que encontramos, una cosa muy interesante, es que cuando incluíamos en la estimación las variables como ausencia de corrupción, lo que sucedía es que el ciclo político presupuestal ve que baja, aquí ya eras directamente 6%, no el 6.263 que habíamos encontrado, y ve que el del gobierno federal, que era alrededor del 5.8, baja a 3.8. O sea que cuando la corrupción cae, efectivamente es una limitante para generar el ciclo político presupuestal. Y bueno, como cereza, digamos, de todo el trabajo, nos preguntamos si de verdad valía la pena generar un ciclo político presupuestal, es decir, si de verdad le redituaba al gobierno generar eso. Entonces calculamos un PROBIT que dependía pues de las variables que más encontramos relevantes, la competencia política, la corrupción, la integridad de los medios, y esta variable A era justamente el tamaño del ciclo político presupuestal, la amplitud le llamamos. Y aquí
había digamos, como unas muestras de por qué, de que estas variables se comportaban adecuadamente para estimarse, ¿no? Bueno, la probabilidad, digamos, incondicional en cada momento del tiempo, lo que se puede ver es que conforme avanzó de los años 80 al 2018, la probabilidad de que el gobierno pudiera reelegirse aumentaba, ¿no? Y tiene un nivel alrededor del 40%, es decir, la probabilidad incondicional de que una autoridad pueda reelegirse no es pequeña, es como alrededor del 40%. Pero entonces nos hizo más interesante preguntarnos qué pasaba si el gobierno aumentaba la amplitud del ciclo político, o sea, del ciclo político presupuestario, condicionado al número de años que lleva en el gobierno. Entonces, por ejemplo, las líneas azules, si el gobierno llevaba solamente un año, fíjate, la probabilidad de reelegirse pues es prácticamente, dado el ciclo político presupuestario, fíjate, si el ciclo político, la amplitud del ciclo fuese negativa, la probabilidad de reelegirse cuando tiene un año, los puntos azules, es casi cero, ¿cierto? Si el gobierno llevara 50 años, pero no utiliza el ciclo político presupuestario, la probabilidad de reelegirse es de alrededor del 10%. Pero fíjate lo que pasa si empiezan a meterle caña, ¿no? O sea, se empiezan a empujar el ciclo. Conforme aumenta la magnitud del ciclo, la probabilidad sube muy fuerte y alcanza una probabilidad cercana al 90% si llevan 50 años en el poder, ¿no? Pero no sé, pon tú la línea gris, ¿no? Que es un gobierno que lleva 5 años. Pues la probabilidad llega casi como que al 30%, ¿no? O sea, no es cosa menor. Dado, digamos, el promedio de competencia política, el promedio de corrupción que hay, etcétera. Entonces, pues lo que encontramos al final es que sí le reditúa, ¿no? Le reditúa bastante. Entonces, en conclusión, no hay evidencia de que existan ciclos políticos económicos en México, pero sí hay evidencia de que exista un ciclo político presupuestario. Ahora, el ciclo político presupuestario está en las variables de gasto, no en el ingreso ni en el balance. Y en las variables de gasto se observa sobre todo en el sector público, a nivel de sector público. Y como pudiste ver, está muy focalizado en la parte de transferencias, ¿no? Y gasto corriente. Ahora, si tú estimas o buscas a baja frecuencia, es decir, en datos anuales, casi no vas a ver el ciclo completo. Tienes que irte a altas frecuencias para poderlo encontrar. El ciclo está entre 13 y 22 meses, su magnitud no es uniforme, anda alrededor del 6% antes de la elección y 8% de la contracción después de la elección, y llega a caminar hasta 6 meses después de la elección, ¿no? Y finalmente, bueno, justo, está concentrado en gasto corriente, gasto de transferencia, no está en gasto de capital ni en inversión. El gobierno no responde a las elecciones intermedias, le ayuda mucho llevar mucho tiempo en el poder y el número de votos que consigue cuando gana las elecciones no le es significativo si tiene mayoría o no tiene mayoría en las cámaras, ni el nivel de competencia política que hay en los partidos. En contraste, afecta mucho la integridad de los medios y la ausencia de corrupción. La probabilidad incondicional de que un partido se reelija anda alrededor en estos momentos, o en el 2018, como de 40% de las probabilidades, pero lo que es muy significativo es que puede ampliar muchísimo las probabilidades de reelegirse si utiliza el ciclo político presupuestal y prácticamente puede llegar a tener el 80% de los chances. Entonces, bueno, esa es como la evidencia empírica que preguntaba Líder, ¿no? Que fue lo que encontramos nosotros. Entonces, se los comparto porque creo que es una manera de pensar distinto a las autoridades, ¿no? Más allá de justamente creer que hay una autoridad que puede hacer las cosas, no dudo que pueda, pero siempre hay que pensar que a lo mejor no quiere. Bueno, pues eso sería todo. Entonces, el jueves no nos vemos, pero nos vemos el martes que entra. Empezamos un tema nuevo. Luego el jueves va a venir Frank y terminamos, digamos, un poquito el semestre reflexionando de nuevo sobre este tema de los microfundamentos y aplicados, digamos, a la discusión entre neoclásicos, Keynes, etcétera, ¿vale? Dice Liber, la competencia política es como el Herfindahl-Fishman. Exacto, es eso, es el mismo índice, ¿no? Nada más que en lugar de ser aplicado a mercado, está aplicado a partidos políticos.
Y sí, claro, subo la presentación sin problema. Sí, muy bien, el ciclo político de vacunas. Habría que probarlo, ¿no? Estaría muy interesante. Muy bien, pues gracias. Si no tienen dudas ni nada, nos vemos la siguiente semana. Dale, profesor, hasta luego. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Profe, hasta luego. Profe.